ya sé que no tengo que descuidar y que, bueno, periódicamente cada 2 o 3 días pues sí que tengo que volver a fortalecer y trabajar bien con los fisios. Hay jugadores que desde jóvenes ya parecen destinados a algo grande. Promesas claras, nombres que suenan, futbolistas que generan expectativas desde el primer momento. Y luego están los otros, los que no hacen ruido, los que no llaman la atención, los que crecen sin focos. Y la historia de Mista empieza exactamente ahí. Miguel Ángel Ferrer, más conocido como Mista, nace en Caravaca de la Cruz, Murcia. Un lugar lejos del foco mediático del fútbol español. No hay presión, no hay titulares, no hay ese entorno que empuja a un jugador hacia la élite desde el primer momento. Su crecimiento es distinto, más silencioso, más progresivo. Desde joven su perfil es claro, delantero, un 9, pero no el típico delantero que deslumbra, no es especialmente rápido, no es espectacular con el balón, no es el jugador que te levanta del asiento, su fútbol es más simple, más directo, más efectivo, y eso al principio no llama la atención. Su camino hacia el fútbol profesional no es inmediato, tiene que ir paso a paso, pasando por equipos donde lo importante no es brillar, sino competir, donde cada partido es una oportunidad para seguir subiendo, no para destacar por encima del resto, y ahí es donde empieza a construirse como jugador. Su primera gran oportunidad llega en el Tenerife, un club histórico pero lejos de su mejor momento, un equipo que no está en la élite pero que sigue siendo un buen lugar para crecer, y sobre todo un entorno donde un delantero puede tener algo fundamental, minutos. En Tenerife empieza a verse algo diferente, no es un delantero brillante pero sí útil, muy útil, empieza a marcar, a aparecer en el área, a aprovechar ocasiones, poco a poco su nombre empieza a sonar dentro del fútbol español, pero sin generar demasiado ruido. No es una estrella pero empieza a ser fiable, y eso es clave, porque en el fútbol hay jugadores que destacan y otros que funcionan, y Mista pertenece a ese segundo grupo. Su crecimiento en el Tenerife no es explosivo, pero sí constante. Cada temporada mejora, cada año entiende mejor el juego, empieza a moverse mejor en el área, a leer las jugadas, a aparecer en el momento justo. No necesita muchas ocasiones, no necesita dominar el partido, solo necesita estar. Y ahí empieza a construir su identidad como futbolista, un delantero de área, de los que no fallan cuando tiene una ocasión clara, de los que no desaparecen, de los que siempre están en el sitio correcto. Pero hay un problema, ese tipo de jugadores no siempre generan atención, no venden, no destacan. Y por eso, a pesar de su crecimiento, sigue sin ser considerado una gran promesa. No hay titulares, no hay hype, no hay sensación de que está destinado a algo grande. Su carrera avanza pero sin foco, y eso hace que su siguiente paso sea todavía más importante, porque cuando un jugador no tiene reconocimiento necesita algo más para dar el salto, necesita un equipo que confíe en él, y ese equipo aparece, el Valencia Club de Fútbol. Un salto enorme de un equipo en crecimiento a uno de los clubes más importantes de España, un equipo que compite por títulos, que juega en Europa, que tiene presión real, un contexto completamente diferente, y aquí es donde empieza el verdadero desafío, porque llegar a un equipo grande es difícil, pero mantenerse es otra historia. Mista llega al Valencia sin ser estrella, sin ser un fichaje mediático, sin ese cartel que protege a otros jugadores. Llega como una opción más, como un delantero que pueda aportar, pero en ese equipo eso no es suficiente, porque el Valencia de ese momento no es un equipo cualquiera, es un equipo competitivo, sólido, con una identidad muy marcada, un grupo que pelea por todo, y donde cada jugador tiene que ganarse su sitio. Y para un delantero sin foco como Mista eso lo cambia todo. Hasta ahora su historia había sido la de un jugador que crecía en silencio, sin presión, sin expectativas, sin foco, pero a partir de aquí todo iba a cambiar, porque en el Valencia no basta con estar, hay que rendir. Llegar a un equipo grande es una cosa, encajar en él es otra completamente distinta. Cuando Mista aterriza en el Valencia, lo hace sin el cartel de estrella, no es el fichaje que genera ilusión en la afición, no es el nombre que aparece en portadas, no es el delantero que llega para cambiarlo todo, es simplemente una pieza más, y en un equipo como ese Valencia eso significa empezar desde abajo, porque el contexto no podía ser más exigente. No hablamos de un equipo en construcción, hablamos de uno de los proyectos más sólidos del fútbol español de principios de los 2000, un Valencia competitivo, trabajado, con una identidad muy clara y con un nivel de exigencia altísimo en cada entrenamiento. Un equipo donde cada minuto cuenta y donde nadie regala nada. Mista entra en ese vestuario sabiendo que no tiene ventaja, no tiene el talento diferencial de otros, no tiene el reconocimiento previo, no tiene el margen de error que sí tienen otros futbolistas más mediáticos. Su única forma de quedarse es rendir, y al principio no es fácil. Sus primeros meses son los típicos de un jugador que intenta adaptarse a un nivel superior. El ritmo es más alto, la exigencia táctica es mayor y sobre todo la presión es constante. Ya no se trata solo de marcar goles, se trata de entender el sistema, de cumplir funciones, de trabajar sin balón. Y eso para un delantero cambia completamente la forma de jugar. Empieza teniendo minutos pero no protagonismo. Participa, entra en rotaciones, aparece en algunos partidos, pero no termina de consolidarse y eso genera dudas externas y dudas internas, porque cuando un jugador no consigue asentarse en un equipo grande la pregunta parece rápido, ¿tiene realmente nivel para esto? Pero hay algo en Mista que no cambia, su forma de competir, no destaca por encima del resto, no hace cosas espectaculares, pero tampoco desaparece, siempre cumple, siempre aporta algo, siempre está en el sitio correcto cuando el equipo lo necesita, y eso poco a poco empieza a tener valor. Además hay un detalle importante, el estilo del Valencia, ese equipo no
jugaba para lucirse, no necesitaba delanteros que hicieran cosas imposibles, necesitaba jugadores que entendieran el sistema, que fueran eficaces, que aprovecharan cada ocasión, un equipo práctico, directo, eficiente. Y ahí, poco a poco, Mista empieza a encajar, empieza a entender mejor cuándo moverse, cómo posicionarse, cómo participar en un sistema que exige disciplina táctica. Mejora su lectura del juego, su capacidad para aparecer en el área en el momento justo, su manera de interpretar los partidos, y aunque sigue sin ser protagonista empieza a ser útil, y eso es clave, porque en ese tipo de equipos hay jugadores que brillan y otros que sostienen, y Mista empieza a formar parte de los segundos. Pasan los partidos, pasan las semanas, pasan las temporadas, y su presencia se hace cada vez más habitual, no porque sea el mejor, sino porque es fiable, porque cuando está en el campo el equipo no pierde equilibrio, porque no comete errores graves, porque cumple, y en un equipo que compite por todo eso es oro. Pero todavía faltaba algo, el salto, ese momento en el que un jugador deja de ser útil y se convierte en importante, y en su caso ese momento no llega de golpe, llega poco a poco. Empieza a marcar más, no de forma espectacular pero sí constante, aparece en partidos claves, aprovecha ocasiones, empieza a tener impacto real en el marcador, y cuando un delantero empieza a marcar todo cambia, empieza a tener más confianza, más continuidad, más peso dentro del equipo, y ahí es donde empieza a construirse algo diferente, porque Mista ya no es solo un jugador que cumple, empieza a ser un jugador que decide, y en un Valencia como ese, eso no es cualquier cosa. Hasta ahora su historia en el Valencia había sido la de un jugador que luchaba por quedarse, que intentaba encajar, que buscaba su sitio, pero a partir de aquí todo cambia, porque en el siguiente paso Mista no solo va a encajar, va a explotar. En el fútbol hay momentos en los que todo cambia, no de golpe, no con un fichaje, no con una decisión concreta, sino poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que el jugador ya no es el mismo. Eso es exactamente lo que pasa con Mista en el Valencia Club de Fútbol. Después de años adaptándose, compitiendo en silencio y ganándose cada minuto, llega un punto en el que todo empieza a encajar. Ya no parece un jugador que intenta sobrevivir en un equipo grande, ahora parece un jugador que entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Y eso cambia todo, porque el Valencia de esos años no era un equipo cualquiera, era un equipo construido para competir al máximo nivel, sólido en defensa, disciplinado en el medio y muy eficaz en ataque. No necesitaba delanteros espectaculares, necesitaba delanteros que marcaran, y en ese contexto Mista encuentra su sitio definitivo. Empieza a jugar con otra confianza, ya no duda, ya no fuerza jugadas, no intenta hacer más de lo que sabe, hace exactamente lo que necesita el equipo. Y eso en el fútbol de élite es lo más difícil. Se mueve mejor, lee mejor los partidos, aparece en el momento justo, y sobre todo empieza a marcar. No de forma aislada, no en rachas cortas, de forma constante, goles dentro del área, remates simples, jugadas que no parecen espectaculares pero terminan en gol. Y eso empieza a llamar la atención, porque sin hacer ruido, sin ser el jugador más vistoso, Mista empieza a convertirse en uno de los delanteros más efectivos de la liga. Y lo más curioso es cómo lo hace. No domina partidos, no acapara el balón, no es protagonista en el juego, pero cuando el equipo lo necesita aparece. Ese es su mayor valor, porque hay delanteros que necesitan muchas ocasiones para marcar, y luego están los que no perdonan, y Mista es de esos. Empieza a sumar goles importantes, no solo para estadísticas, sino para resultados, goles que dan puntos, que desbloquean partidos, que mantienen al equipo en la pelea por todo, y en un equipo como el Valencia eso lo cambia todo. Poco a poco pasa de ser un jugador útil a ser imprescindible en momentos claves, y aunque no sea la estrella mediática del equipo, dentro del campo su impacto es evidente, sus compañeros confían en él, el sistema lo necesita, el equipo funciona mejor cuando está, y eso es algo que no siempre se ve desde fuera, porque mientras otros jugadores acaparan focos, Mista sigue haciendo lo suyo, sin ruido, sin protagonismo excesivo, pero con eficacia. Y llega a un punto en el que su rendimiento ya no se puede ignorar, está en su mejor momento, tiene confianza total, tiene continuidad, tiene gol, y tiene un equipo que potencia exactamente su forma de jugar. Es el escenario perfecto, pero aquí aparece algo interesante. A pesar de todo lo que está haciendo, no se le percibe como una gran estrella, no sale en portadas, no genera debate, no es el jugador del que todo el mundo habla, y eso marca su carrera, porque mientras otros delanteros con menos eficacia reciben más reconocimiento, él sigue en el segundo plano, siempre importante, pero nunca protagonista fuera del campo, y aún así sigue marcando, sigue cumpliendo, sigue siendo clave. Porque su fútbol no depende del reconocimiento, depende de algo mucho más simple, estar en el sitio correcto y no fallar. En ese momento Mista está en el punto más alto de su carrera, no como estrella mediática, pero sí como uno de los delanteros más efectivos del fútbol español, y parece que todo puede seguir creciendo. Hay momentos en el fútbol en los que no pasa nada y sin embargo cambia todo. No hay una lesión grave, no hay un error evidente, no hay una decisión que lo rompa todo. Simplemente el contexto cambia. Y cuando el contexto cambia, algunos jugadores dejan de encajar. Eso es lo que le pasa a Mista en el Valencia Club de Fútbol. Después de haber alcanzado su mejor nivel, después de convertirse en un delantero fiable y efectivo, el equipo empieza a evolucionar. Cambian piezas, cambian dinámicas, cambian roles dentro del vestuario. Y en ese tipo de equipos donde la exigencia es constante, ese tipo de cambios no son pequeños, son determinantes. Mista sigue siendo
siendo el mismo jugador, no pierde su capacidad de definir, no deja de entender el juego, no desaparece de golpe, pero su papel ya no es el mismo. Empieza a tener menos continuidad, menos minutos, menos protagonismo en los momentos importantes, y en el fútbol de élite eso no ocurre por casualidad, ocurre porque el equipo empieza a buscar otras soluciones, otros perfiles, otras formas de atacar, y ahí es donde su estilo empieza a perder peso, porque Mista no es un delantero que se reinvente fácilmente, no es un jugador que pueda cambiar su forma de jugar de un día para otro, su fútbol depende de algo muy concreto, el contexto, necesita un equipo que juegue para generar situaciones de área, que le permita moverse en espacios reducidos, que valore su capacidad para finalizar, y cuando ese contexto desaparece su impacto también baja, no de golpe, no de forma dramática, pero sí de forma constante. Pasa de ser ese delantero que aparecía en los momentos importantes a ser un jugador que entra en rotaciones, a ser una opción, a ser una pieza más dentro de una plantilla que ya no gira en torno a él, y ese cambio es clave, porque hay jugadores que cuando pierden protagonismo lo compensan con talento individual, con acciones diferenciales, con jugadas que rompen partidos, pero Mista nunca fue ese tipo de jugador, su valor estaba en la eficacia, en el orden, en el momento justo, y cuando ya no tienes esos momentos tu presencia se diluye. A partir de ahí su situación dentro del equipo cambia completamente, ya no es el delantero en el que el equipo confía para decidir partidos, ya no es la referencia silenciosa, empieza a ser un jugador que aporta desde otro lugar, más secundario, más puntual, y eso en un equipo de máximo nivel suele ser el principio del final, porque el fútbol no espera, los equipos siguen compitiendo, llegan nuevos jugadores, aparecen nuevas soluciones, y cuando pierdes ese punto de ventaja que tenías, recuperarlo es muy difícil. Finalmente llega el momento del cambio, su salida del Valencia, y ese movimiento lo lleva a otro contexto completamente distinto, el Atlético de Madrid, un equipo con historia, con presión, con exigencia, pero en una etapa diferente, un proyecto menos estable, menos sólido que el Valencia en su mejor momento, y sobre todo un entorno donde Mista ya no llega como un jugador en crecimiento, llega como un jugador que necesita reencontrarse, y eso cambia completamente la historia, porque ya no es el delantero que crece dentro de un sistema perfecto, ahora es un jugador que intenta recuperar sensaciones en un equipo que todavía busca su identidad, y eso hace que todo sea más difícil. ¿Tiene minutos? Sí, tiene oportunidades también, pero no consigue consolidarse, no encuentra ese contexto que le había permitido rendir al máximo nivel, no encuentra esa estabilidad, esa continuidad, esa sensación de que el equipo entiende su forma de jugar, y poco a poco su impacto vuelve a ser el mismo que al principio de su carrera en equipos grandes. Limitado, empieza a aparecer menos, a marcar menos, a influir menos, y sin hacer ruido su carrera entra en otra fase, la fase en la que no se trata de crecer, ni siquiera de mantenerse, se trata de aguantar. En muy poco tiempo, Mista pasa de estar en el punto más alto de su carrera a empezar a desaparecer del foco, sin escándalos, sin caídas bruscas, sin un momento concreto, simplemente dejando de estar. Hay jugadores que terminan su carrera en lo más alto, con títulos, con homenajes, con reconocimiento. Y luego hay otros que simplemente desaparecen. La historia de Mista pertenece a ese segundo grupo. Después de su etapa en el Atlético de Madrid, su carrera entra en una fase distinta. Ya no hay expectativas grandes, ya no hay foco mediático, ya no hay ese contexto que le permitió rendir al máximo nivel. Lo que hay es algo mucho más común en el fútbol de élite, el desgaste. Porque después de años compitiendo al máximo nivel, de haber vivido la exigencia de un equipo campeón como el Valencia Club de Fútbol, el cuerpo, la mente y el contexto empiezan a cambiar. Y cuando todo eso se junta, la carrera deja de avanzar, empieza a cerrarse. Mista sigue jugando, sigue compitiendo, pero ya no es el mismo jugador. No porque haya perdido su esencia, sino porque el entorno ya no le permite serlo. Ya no tiene ese sistema que potenciaba su juego. Ya no tiene esa continuidad, ya no tiene ese rol claro dentro de su equipo. Y para un delantero como él eso lo es todo. Su paso por otros equipos no cambia la tendencia. Tiene momentos, tiene partidos, incluso tiene algunas actuaciones destacadas, pero ya no hay una etapa. Ya no hay una fase en la que realmente vuelva a ser importante. Todo se convierte en pequeñas apariciones, en intentos de recuperar algo que ya no depende solo de él, y poco a poco su presencia en el fútbol de élite se va diluyendo, sin ruidos, sin grandes titulares, sin polémicas, simplemente dejando de estar. Y eso es lo que hace su historia tan particular, porque cuando se analiza su carrera hay algo que llama la atención. Mista no fue un delantero mediocre, ni mucho menos. Fue un delantero eficaz, inteligente, fiable. Un jugador que entendía perfectamente su rol, que sabía moverse dentro del sistema, que aparecía en el momento justo y que no fallaba cuando tenía una ocasión clara. Y eso en un equipo como el Valencia de principios de los 2000 no es algo menor, es fundamental. Porque ese Valencia no se construyó solo con estrellas, se construyó con jugadores que cumplían, que entendían su papel, que hacían mejor al equipo, y Mista fue uno de ellos. Pero el problema de ese tipo de jugadores es evidente, no generan recuerdo, no son los que aparecen en los resúmenes, no son los que destacan con el paso del tiempo, no son los que ocupan titulares, y por eso su figura se va apagando. Con los años, cuando se habla de ese Valencia, aparecen nombres grandes, jugadores que marcaron época, que tuvieron reconocimiento, que dejaron huella mediática, pero él queda en un segundo plano, y eso no refleja la realidad, porque durante un tiempo fue clave, porque durante un periodo concreto fue uno de los delanteros más efectivos del fútbol español, porque sin hacer ruido marcó diferencias, y ahí es donde está el valor de su historia, no en lo que fue después, no en cómo terminó, sino en ese momento en el que sin que casi nadie lo viera, estaba al nivel que su equipo necesitaba para competir por todo. Y por eso, cuando se habla de Mista, la pregunta no es cuántos goles marcó, ni en cuántos equipos jugó, la pregunta es otra, ¿cuántos jugadores como él han sido clave y aún así nadie los recuerda?